Hola, ¿qué tal? Te saluda Edgar Granados, director general de Alpha Geomatics, Topografía Moderna y Sistemas de Información Geográfica. Si hay un elemento de hardware que es clave para aprender o para dibujar en AutoCAD, es sin duda el mouse. Pues, aunque para nosotros comúnmente solo existe, o en el uso común, clic derecho, clic izquierdo y el scroll, en AutoCAD esos tres botones juegan un papel clave para aprender a moverse, hacer zoom y seleccionar dentro del programa. Y ese es el de los primeros pasos que nosotros vamos a dar con miras a volvernos todos unos maestros en AutoCAD. Los objetivos que perseguimos en esta sesión son aprender cuál es la función de cada uno de los botones del mouse y los efectos que tiene en AutoCAD. Aprender los usos del scroll en el mouse para desplazarse y hacer zoom. Y luego aprender los tres métodos de selección en AutoCAD. Esta es una de las partes más importantes del video, porque me he dado cuenta que mucha gente que ocupa AutoCAD pero que no la ha aprendido de manera profesional no sabe que hay diferentes formas de seleccionar en AutoCAD. Básicamente hay tres con algunas variables de cada una de ellas, las cuales son la selección puntual, la selección fence y la selección crossing. Y a lo largo de este video vamos a ver cuál es la diferencia de cada una de ellas. Así que sin más, vamos a ello. Bien, para comenzar, comentarles de que el link del cual van a poder descargar el archivo con el que vamos a trabajar en esta sesión lo voy a dejar en la descripción del video para que ustedes puedan hacer sus propias prácticas, porque no hemos todavía tocado ningún comando de dibujo, pero sí les puedo asegurar que hacia el final del módulo básico ustedes van a ser capaces de dibujar una planta arquitectónica como la que están viendo acá. No les prometo que se vea a colores, porque en AutoCAD los colores no son colores para imprimir. Normalmente los planos se imprimen en blanco y negro. Los colores tienen un significado más avanzado que vamos a ver en el módulo intermedio de AutoCAD. Pero bueno, a lo que vamos. En AutoCAD los dibujos están compuestos por varios elementos, y esos elementos son de diferente índole, como por ejemplo líneas rectas, textos, figuras más complejas como por ejemplo rectángulos, círculos, e incluso cada línea puede tener un color y continuidad diferente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aprender cuál es la importancia del mouse al momento de utilizar AutoCAD. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. En AutoCAD, para poder desplazarnos por la pantalla y poder acercarnos o alejarnos a los elementos de interés, va a ser importante aprender a dominar el uso del scroll del mouse, es decir, la ruedita del mouse, como le decimos comúnmente. Vean, si yo con el scroll del mouse la muevo hacia adelante, me acerco al dibujo. Si yo la muevo hacia atrás, como haciéndola rodar hacia mí, me muevo alejándome del dibujo. Un punto que es importante mencionar y que no todo el mundo conoce es que el zoom in, que es como se conoce al modo de acercarse al dibujo, o el zoom out, que es como se conoce al modo de alejarse del dibujo, se va a dar en la posición en la que esté el cursor. Así, por ejemplo, si yo pongo el cursor en esta zona de acá, cuando yo le dé zoom in, que es con la rueda hacia adelante, el zoom va a ser hacia esa zona. Zoom out es centrado en el cursor. Entonces, volviendo a los consejos de cómo optimizar el flujo de trabajo en AutoCAD, ustedes tienen que acostumbrarse a mover el cursor
hacia el punto de interés y darle zoom in y zoom out en función del punto que les interese visualizar. Entonces ahí tenemos el primer concepto. Moviendo la rueda de ratón, hacemos zoom in y zoom out. Pero a veces resulta ser que yo puedo poner el mouse bastante cerca de lo que yo creo que me interesa, pero quedo bastante lejos, y cuando ya estoy lo suficientemente cerca con el zoom, digamos, no logro llegar al punto que me interesaba, que digamos puede ser en este caso este texto que está acá. Y es muy incómodo trabajar con el texto arrinconado en la pantalla. Entonces vamos a sacarle la otra función al scroll. Y eso es con el movimiento de presionar el scroll. Vean que cuando lo presiono se me pone una manito en la pantalla, y sin soltarlo, vean que yo es como que pellizcar el dibujo y lo desplazo. Una vez más, zoom out. Digamos que me quiero acercar a este texto, quedo demasiado lejos, clic con el scroll y sin soltarlo desplazo el elemento hacia el punto donde me quede más cómodo. Entonces, al principio cuesta acostumbrarse a este tipo de movimiento, pero con el tiempo ustedes van a poder hacer movimientos como de este tipo para poder desplazarse más rápidamente por la pantalla. Zoom out, zoom in y pan. Zoom out, pan, zoom in. ¿Sí? Bien. Ahora veamos los métodos de selección que hay en AutoCAD. El primer método de selección es el método de selección puntual. ¿Qué significa? Cuando yo quiero seleccionar un elemento y pongo el cursor cerca de ese elemento, vean cómo el elemento, me voy a acercar un poquito más, brilla cuando yo estoy cerca. Eso quiere decir que en el momento en el que brille, ya tengo posibilidades de poder seleccionarlo. Y el método de selección puntual consiste en posarse cerca del elemento y en el momento en el que brille, clic izquierdo, y vean que en ese momento ya queda seleccionado. Vean que si yo, por ejemplo, me acerco a otro elemento y le doy clic, no necesito apretar ninguna tecla para ir sumando selecciones. En AutoCAD, los objetos se pueden ir añadiendo al proceso de selección sin necesidad de apretar otra tecla como Control o Shift, que podríamos ocupar en otros programas. Ok, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo he seleccionado una pieza que a mí no me interesa? Por ejemplo, yo vengo seleccionando paredes y de repente por error le di clic a esa puerta que está ahí. Entonces, para deseleccionar, yo le doy Shift y sin soltar el Shift, clic izquierdo y queda deseleccionado. Una vez más, Shift y sin soltar el Shift, clic izquierdo, y así es como deselecciono. Si yo quisiera deseleccionar todo lo que he seleccionado, simplemente oprimo la tecla Escape y en automático se deselecciona todo. Vean una vez más, este ejercicio sirve para practicar zoom in, zoom out y pan. Voy para acá. Quiero seleccionar todas las paredes internas de esta habitación. Clic, clic, clic. No estoy presionando nada más que clic izquierdo. Clic. ¿Que quiero deseleccionar una de ellas? Pues bueno, Shift, clic. Y ya queda deseleccionada. Ok, ahora Escape para deseleccionar todos. Ahora, los dibujos en AutoCAD son dibujos complejos, ustedes ya lo vieron, hay muchísimas líneas y muchísimos elementos acá, y a mí me interesaría poder conocer un método con el cual yo pueda seleccionar varios elementos a la vez. Ese es el método
vamos a conocer los dos métodos que tiene AutoCAD para ello. El primero de ellos es el método crossing. El método crossing consiste en lo siguiente. Vean, me voy a situar cerca de este tendedero que está por acá. Lo voy a situar a un zoom correcto y a una posición correcta. Y aquí es donde yo le encuentro la utilidad a que el cursor esté en la pantalla completa. Yo voy a situar el cursor de manera tal que logre visualizar que en un cuadrante del cursor logro tener todo el tendedero, que son esas líneas grises que aparecen por ahí con una X. Entonces, yo le doy clic, suelto el clic, y esto aquí quiero hacer una mención especial porque mucha gente le da clic y no suelta el clic. Entonces, es parte de acostumbrarse a la forma de trabajo en el programa. Y una vez soltado el clic, si yo me muevo de derecha para izquierda, van a ver que empieza a surgir una ventana verde. La ventana verde les tiene que dar el indicador de que ustedes están haciendo un método de selección crossing. ¿Y en qué consiste el método de selección crossing? Que el método de selección crossing va a seleccionar todos los elementos que ese rectángulo verde vaya cruzando, incluso si no lo selecciona por completo. Vean, por ejemplo, teniendo la ventana hasta ese punto, se nos están seleccionando elementos que no los tenemos completamente adentro de la ventana verde, pero por el simple hecho de que están cruzados por el método de selección crossing, ya están incluidos dentro de la selección. Entonces, cuando yo ya estoy seguro de que esos son los elementos que quiero seleccionar, le doy clic otra vez y vean, se seleccionan todos los elementos que han sido cruzados por esa ventana. En este caso, vuelve a aplicar la misma filosofía de que si yo quiero deseleccionar algo, aprieto la tecla Shift y puedo deseleccionar de manera puntual o apretar la tecla Shift y sin soltarla hacer una ventana crossing, pero esta vez ya no va a ser de selección, sino que de deselección. Y todos los elementos que estén cruzándose por esta ventana van a quedar deseleccionados. Vean. Escape para deseleccionar todo. Ok, el método crossing es muy útil, pero resulta ser que tiene el inconveniente que en dibujos intrincados como este que está acá, termina seleccionando muchas cosas que a mí no me interesan. Por ejemplo, si yo quisiera seleccionar solo el tendedero, al ocupar el método crossing, vean que me está seleccionando esta línea amarilla que representa el techo y paredes y ventanas de los otros cuartos que están aledaños. Entonces, ¿cuál es el método que me conviene? El método que me conviene es el método fence o de cerca. ¿Y en qué consiste este método fence? Hoy me voy a pasar para la otra esquina del tendedero para ubicar el tendedero en el cuadrante inferior derecho. Le doy clic, suelto el clic, ojo con este punto, y luego si yo me muevo de izquierda para derecha, vean que empieza a surgir un cuadrado azul. Pero este cuadrado azul tiene la particularidad que, si se dan cuenta, no viene seleccionando nada. ¿Por qué? Porque este método, que es el método fence, la ventana azul hace referencia al método fence, solo va a seleccionar en el momento en el que un elemento está completamente dentro de la cerca. Por eso se llama fence. Entonces vean, si yo selecciono esta parte que está acá, ya ahora me queda más filtrado los elementos de selección del tendedero. Vean la diferencia de selección cuando yo ocupo fence y cuando yo ocupo crossing. Selecciono más elementos porque en fence solo se seleccionan los que están adentro de la cerca y en crossing todos los que se cruzan en la ventana de selección. Igual, así como hay
modo de selección fence, también hay método de selección fence. Por ejemplo, yo digo, este texto que está acá y su rectángulo no me interesa. Entonces, Shift y sin soltar el Shift, clic y de izquierda para derecha, fence. Y ven como el texto ya estaba completamente adentro, termina siendo deseleccionado. Entonces, la invitación es que ustedes con esta planta arquitectónica vayan practicando los conceptos que vimos en esta clase. El zoom in, zoom out, zoom in y pan, zoom out y pan, método de selección puntual, método de selección puntual, shift y sin soltar clic, clic, escape para deseleccionar todo, método de selección crossing, método de deselección crossing, shift y sin soltar, de derecha para izquierda, clic, método de selección fence y método de deselección fence. Espero que el video de ahora haya sido de mucha utilidad para ti. Cualquier duda o comentario para poder mejorarlo, por favor déjalo al pie del video en los comentarios o a través de las redes sociales que nosotros tenemos: Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube, o a través de nuestra página web y correo electrónico que aparece también en pantalla. Nos vemos en la próxima. No olvides darle like al video, compartirlo para que la información llegue a más gente.